Muy buenas. El grupo conformado por Kester Enrique Álvarez Sierra, Vilma Isabel Campo Gaibao y Nasli Yesenia Cárdenas Gaibao, estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana 2022, siendo ministros de Educación, se proponen 10 reformas a la Ley General de la Educación, enfocadas específicamente a un grupo de población vulnerable, con el objeto de formar una sociedad más incluyente que valore la diversidad como riqueza y pueda atender equitativamente las necesidades de todo y cada uno de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes, estudiantes en Colombia. Se desarrolla un marco jurídico llamado Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación. En su artículo primero, objeto de la ley, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de las personas humanas, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Título 3. Modalidades de atención educativa a poblaciones. Capítulo 1. Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Artículo 48. Aulas especializadas. Los gobiernos nacionales y de las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. Modificación al artículo. De acuerdo al presente artículo, se amplía la responsabilidad de las entidades de control a que refiere el presente artículo con respecto al seguimiento y construcción de las aulas especializadas para dar cumplimiento a lo expuesto. Por lo tanto, cada año el Estado y los órganos de control verificarán el estado de las aulas y sus condiciones para tal efecto. Artículo 49. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. Modificación al artículo. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detención temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral, así como proveer herramientas didácticas y pedagógicas al docente para el desarrollo pleno de las capacidades o talentos excepcionales. Capítulo 2. Educación para adultos. Artículo 53. Programas semipresenciales para adultos. Los establecimientos educativos, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o de educación no formal de carácter especial en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas. Modificación al artículo. Los establecimientos educativos, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales y presenciales de educación formal o de educación no formal de carácter especial en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas con propósitos de fortalecer conocimientos empresariales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas en coordinación con las entidades territoriales para que sean estas las encargadas de su ejecución. Capítulo 3. Educación para grupos étnicos. Artículo 56. Principios y fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. Modificación al artículo. El Estado impulsará los procesos educativos de las instituciones étnicas a fin de llevar una estrategia de continuidad en preparación sistemática, conformando un comité integrado por estudiantes, representantes de las comunidades étnicas y uno por parte del Estado a formación de nuevos agentes educativos
hacia la divulgación de su identidad y cultura en los escenarios educativos como públicos y entidades privadas sin ánimo de lucro. Artículo 58. Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas. Modificación al artículo. Formación de educadores para atender en establecimientos educativos a grupos étnicos. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos con asentamiento regional, así como programas sociales de difusión de las mismas. Capítulo 4. Educación campesina y rural. Artículo 64. Fomento de la educación campesina. Con el fin de hacer efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina rural, formal, no formal e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. Modificación al artículo. Si bien es cierto, las instituciones oficiales del Estado ofrecen a esta población una enseñanza encaminada al fortalecimiento de los conocimientos asociados al sector agropecuario y agroindustrial a través de las instituciones técnicas agropecuarias, que el Estado adicione al presupuesto de estas instituciones recursos económicos como subsidio a la parte de insumos y facilitar los medios para la comercialización de estos productos, con visión empresarial en conjunto con la comunidad, con seguimiento y vigilancia constante. Artículo 65. Proyectos institucionales de educación campesina. Las secretarías de educación de las entidades territoriales o los organismos que hagan sus veces en coordinación con las secretarías de agricultura de las mismas orientarán el establecimiento de proyectos institucionales de educación campesina y rural ajustados a las particularidades regionales y locales. Modificación al artículo. Conformación de un comité de control y vigilancia por parte de la Secretaría de Educación para el seguimiento y ejecución de estos proyectos en pro del mejoramiento y práctica duradera. Artículo 66. Servicio social en educación campesina. Los estudiantes de establecimientos de educación formal en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina de la región. Modificación al artículo. De igual manera, estos estudiantes pueden capacitar y asesorar a otra clase de población con la finalidad de ser incluyentes. Por otra parte, estimular a los estudiantes de mayor compromiso y rendimiento, iniciándolas en actividad con remuneración que les facilite sus aspiraciones profesionales y o técnicas futuras. Artículo 67. Granjas integrales. Según lo disponga el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital, en los corregimientos o inspecciones de policía funcionará una granja integral o una huerta escolar anexa a uno o varios establecimientos educativos en donde los educandos puedan desarrollar prácticas agropecuarias y de economía solidaria o asociativa que mejoren su nivel alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la autosuficiencia del establecimiento. Modificación al artículo. Estimular a aquellos establecimientos educativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la autosuficiencia y permanencia de la granja integral. Capítulo 5. Educación para la rehabilitación social. Artículo 71. Fomento de la educación para la rehabilitación social. Los gobiernos nacionales y los de las entidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y de grupos sociales con carencias y necesidades de formación. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos, directamente y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Modificación al artículo. Los gobiernos nacionales y de las entidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y de grupos sociales con carencias y necesidades de formación, en programas que le permitan acceder con facilidad a la vida social
e integrarse a entidades sin ánimo de lucro con procesos de apoyo y seguimiento.